Es una bendición saludarlos. Deseamos que el amor de Dios permanezca en todos. Anteriormente tratamos el amor de Dios en el corazón. Ahora nuestro enfoque es sobre la palabra de Dios en el corazón. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si hiciéramos dos partes de esto que leímos, quedaría así el nuevo pacto de Dios en Cristo, su necesidad y propósito, el perdón de pecados. Y la segunda parte quedaría así, la palabra de Dios puesta por Dios mismo en el corazón de los creyentes, dándoles una nueva naturaleza que fortalece su libre albedrío. Bueno, el amor de Dios, junto con su palabra en el corazón de un creyente, manifiestan una relación de bendición. Cuando la Biblia menciona el corazón haciendo referencia al carácter, se refiere a pensamientos, sentimientos, voluntad y conciencia. La palabra de Dios en el corazón significa que el carácter del creyente está siendo formado por los principios de Dios y no por los suyos, ni por aquellos que provienen de otras fuentes que dejan fuera a Dios o claramente se oponen a Él. Por esta razón, la expresión de los pensamientos, sentimientos, voluntad y conciencia manifiestan cuáles principios gobiernan el corazón de una persona. Y entonces veremos cuál es la necesidad del pacto de Dios. Y nos vamos al principio hasta Génesis con nuestros primeros personajes, Adán y Eva. Originalmente, la naturaleza de Adán y Eva era perfecta porque fue creada así por Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, dice en Génesis 1:31. Pero la naturaleza perfecta y la relación de bendición fueron estropeadas por el pecado de Adán y Eva. Sin embargo, ni la astucia de la serpiente ni su debilidad iban a extinguir el amor eterno de Dios para ellos, ni para toda la humanidad. Allí mismo, Dios le da al hombre la primer promesa de enviar un Salvador. Este sería el mediador del nuevo pacto. Leamos Génesis 3:15 en la traducción de la Biblia en lenguaje actual. Entonces Dios le dijo a la serpiente, haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Seleccionaremos la frase del inicio de nuestra base bíblica y el final de la misma. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y enfocamos la última parte, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La primera vez que aparece la palabra pecado en la Biblia es en Génesis 4, en su versículo 7. Y la frase dice, el pecado está a la puerta. Pecado significa ofensa habitual, culpa, errar, cometer daño. Pero leamos algo más del contexto en Génesis 4, en la Nueva Traducción Viviente. Este capítulo lleva como título Caín y Abel. Habla el versículo 5 de Dios, dice, pero Dios no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo. ¿Cuáles son las enseñanzas de esto que acabamos de leer?
y de este pasaje que usted ya conoce sobre las ofrendas de Caín y de Abel. Bueno, algunas enseñanzas son las siguientes. Dios habló con Caín antes de que éste asesinara a su hermano. Lo invitó a hacer lo correcto. Le advirtió el peligro en que se encontraba. Debía tener cuidado y no abrirle la puerta al pecado que estaba al acecho, ansioso por controlarlo. Sin embargo, Caín no hizo caso al consejo de Dios y siguió con sus planes. Él estaba enojado, muy enojado, y mató a Abel, su hermano. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. ¿Por qué su naturaleza era tan diferente? Pero en la Biblia vemos que hubo personajes bíblicos justos, como Enoc, quien decidió, fíjese bien, decidió caminar con Dios y se lo llevó Dios, dice en Génesis 5:24. Otro personaje es Noé, mencionado en Génesis 7, quien también caminó con Dios, aunque la maldad de los hombres era mucha. En realidad, Dios lo salvó a él y a su familia del diluvio. Esto nos lleva a enfocarnos en las características de la naturaleza humana. Hay en el corazón de muchos seres humanos cosas que manifiestan maldad y muestran claramente que no provienen de Dios. ¿Podemos justificarnos delante de Dios diciendo, así es mi naturaleza? ¿Cómo influye en el estilo de vida el libre albedrío del que todos tenemos conocimiento? Además lo defendemos y hacemos referencia varias veces cuando queremos hacer o imponer nuestra voluntad. Muy bien, vamos a ver entonces el libre albedrío y la naturaleza humana. Quiero hablar con ustedes o presentarles la siguiente ilustración del pastor Sugel Michelem para ilustrar esto. Escuche. Si yo pongo a escoger a un buitre y a una paloma la comida que quieren comer, y pongo delante del buitre alpiste y carroña, y pongo delante de la paloma alpiste y carroña, el buitre libremente va a escoger la carroña y la paloma libremente va a escoger el alpiste. Para hacer que el buitre escoja libremente el alpiste, necesitaríamos cambiar su naturaleza de buitre a la naturaleza de una paloma. Esto es exactamente lo que Dios hace en la regeneración. Dios hace una transformación. Dijimos transformación y no cambio. Un cambio, podemos decir, es como, por ejemplo, está usted en una puerta y entonces vamos con la puerta a abrir y cerrar, abrir y cerrar. Está abierta, luego cerrada, abierta y luego cerrada. Ese es un cambio. Esa no es la regeneración. La regeneración es una transformación. Y una transformación es muy diferente al cambio. Una transformación es algo que hay un agente que hace una obra tan especial en algo, podemos decir, algún suceso histórico o en este caso en el corazón del hombre, que jamás vuelve a ser el mismo. Entonces, si el corazón vuelve y está vacilante el corazón, en esos que abierto, cerrado, bueno, malo, me porto bien, me porto mal, me porto bien, me porto mal, ese no es una regeneración. La transformación es algo que jamás vuelve a ser el mismo en la naturaleza humana. Entonces, si yo, permítame poner un ejemplo, o usted, ¿sí? O una persona cualquiera, ¿sí? Vamos libremente al Señor Jesucristo, pedimos perdón y le pedimos que Él haga una transformación en nuestras vidas, Él lo va a hacer. Pero así, con esa regeneración, con esa transformación que Dios hace, nosotros escogemos libremente a Cristo. No fuimos obligados, fue libremente
porque ya Dios hizo una obra previa en mí. Volvemos a recapitular esto que dijimos. Esto del cambio de naturaleza es exactamente lo que Dios hace en la regeneración. Dios hace una transformación en la naturaleza humana, de modo que escogemos libremente a Cristo. No somos obligados. Libremente decidimos hacerlo, porque Dios ya hizo una obra previa en nosotros. Pero este nuevo pacto de Dios se cumple en el Señor Jesucristo. El cumplimiento de Génesis 3:15 que ya leímos, lo encontramos en Mateo 1:21, esta ratificación, ¿sí? Dice, y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La primera vez que aparece la palabra pecado en el Nuevo Testamento es aquí, en este versículo. Pero también leímos Hebreos 10, versículos 16 y 17, que es la base de esta reflexión. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora sí, ya con este cambio de naturaleza, con esta regeneración, ahora sí Dios pone sus leyes en el corazón de ese creyente, de esa persona, y escribe todas sus leyes, sus preceptos, sus principios en la mente de cada uno de ellos. Y nunca más se acordará de sus pecados y transgresiones. El propósito de Dios es que su palabra permanezca firme en el corazón y sea difícil de desarraigarla. Pero estaremos resueltos a aceptar la palabra de Dios en nuestro corazón, porque hay muchas personas que dicen, no, que me impongan a mí algo, a mí no me imponen nada. Entonces, ¿se puede escoger esto? ¿Permitiremos a Dios que ponga su palabra en nuestro corazón? Este nuevo pacto leemos en Mateo 26, versículo 20 y 26 y 27, que es ratificado por el Señor Jesús. Ya estaba próximo a ser entregado. Dice el versículo 20, cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió. Lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracia, les dio diciendo, observe usted esto, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vamos a buscar entonces una aplicación para concluir esta reflexión. Las circunstancias que vive cada persona son diferentes, pero Dios tiene la palabra adecuada para cada una de ellas. Puede haber sufrimiento en el corazón, desaliento y necesidades profundas que solo Dios puede suplirlas. Si este es su caso, ¿cree que Dios quiere ayudarle? ¿Abre su corazón al Señor para recibir de Él la consolación? En el Salmo 119, versículos 42, 49 y 50, dice así, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y estamos concluyendo. En Hebreos 12, 24, la Nueva Traducción Viviente dice, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y las personas, y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Esta es la perfección del nuevo pacto. Este es el perfecto amor de Dios. Este es el pacto eterno de Dios para todo aquel que quiera aceptarlo. Fíjese usted, pacto eterno.
Leemos en Hebreos 13, versículos 20 y 21, la traducción en lenguaje actual. El Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesús y por medio de la sangre que Jesús derramó al morir, hizo un pacto eterno con nosotros. Por eso le pido al Dios de paz que haga que ustedes sean buenos y perfectos en todo, y que Jesucristo los ayude a obedecerlo. Que Jesús reciba la gloria y la honra por siempre. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu pacto eterno. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a amarte, a conocerte cada día más y a vivir de acuerdo a tu palabra implantada por ti en nuestro corazón. Te pedimos salvación para los que no te conocen y que suplas las necesidades que cada uno te presenta. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde.